Muy bien, que Dios te bendiga. Quiero compartirte un mensaje que se titula Edificaré mi iglesia. Nuestra base bíblica se encuentra en el Evangelio de Mateo capítulo 16 y versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este versículo es uno de los más controversiales en la Biblia. Se ha discutido de una u otra manera para encontrar el significado de lo que el Señor le dijo a Pedro. Algunos han encontrado que la iglesia está fundamentada sobre Pedro y otros han encontrado que el Señor utilizó un juego de palabras cuando le dijo esta aseveración al discípulo llamado Pedro. Pero veamos qué estaba sucediendo cuando el Señor habló estas palabras. Él había venido de la región de Cesarea de Filipo e hizo una pregunta a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Los discípulos respondieron de forma rápida, diciendo, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. El Señor personalizó la pregunta, fue más directo y les dijo a sus discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y como siempre, Pedro, aquel discípulo impulsivo, lleno de respuestas, alzó la voz y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En muchas ocasiones Pedro falló en su intento de responder correctamente o de agradar al Señor. Pero en esta ocasión Pedro sacó 100 puntos en el examen. Él dijo correctamente quién era el Señor, el Cristo, el ungido, el Mesías, el enviado de Dios, pero más profundamente el Hijo del Dios viviente. Estas palabras son tan profundas. Pedro declaró que el Señor era Dios. Pedro dijo, tú eres Dios, debido a que eres el Hijo del Dios viviente, tú eres Dios también, de la misma naturaleza, de la misma esencia. ¡Qué palabras tan profundas! Quiera Dios que tú y yo también podamos declarar estas palabras, que nuestro Señor Jesucristo es Dios, es el Hijo del Dios viviente, es el creador de todo lo que existe. Cuando tú dices esto, das alabanza al nombre de Cristo. Esto es lo que muchos no creen. Pero cuando tú dices estas palabras, tú exaltas el nombre de Cristo, tú lo adoras, tú lo glorificas. Él es el Hijo del Dios viviente, Él es Dios. La respuesta del Señor fue la siguiente: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esa es una conversación tan profunda, de tanta comunión entre el Señor con sus discípulos. Pero el Señor llega al momento en que también le dice, y yo también te digo, como quien dice, tú ya dijiste quién soy yo, ahora yo te voy a decir quién eres tú. Tú eres Pedro. Esta aseveración, tú eres Pedro, esa palabra o ese nombre propio, Pedro, significa Petros en el idioma en que se escribió este versículo.
Y cuando dijo, y sobre esta roca, estaba utilizando la palabra Petra por roca. Entonces, al ver este juego de palabras, nos damos cuenta que el Señor en ningún momento puso a Pedro como la base, el cimiento de la iglesia, en ningún momento. Claro, en el sentido de darle un papel de liderazgo como el que tenía Pedro, por supuesto que sí. Pero la iglesia no puede estar fundamentada en hombre alguno. Iglesia, escucha esto. Tú estás cimentada, fundamentada. Tu base es Cristo. El Señor dijo, tú eres Petros. Esa palabra Petros también en el idioma arameo significa Cefas. Y lo que él estaba diciendo es que este Petros o Cefas en arameo era parte de una Petra o una roca indestructible. Petros significa una piedra pequeña. Y sobre esta roca, es decir, sobre esta Petra, se refiere a una roca grande. Pedro iba a ser un líder de la iglesia, pero no iba a ser la base de la iglesia. Y con esto quiero decirte, iglesia, tú existes, vives, porque tu base es Cristo. Tu base no es ningún hombre, ninguna mujer. Tu respaldo es Cristo. Por eso vengan lluvias, soplen vientos. La iglesia no dejará de ser. Vengan virus, vengan pandemias, vengan enfermedades, vengan tribulaciones y venga lo que venga. La iglesia siempre estará firme, presente, porque la iglesia no está basada en algo de esta tierra. La iglesia está respaldada en Cristo. Esto es lo que el Señor estaba diciéndole a Pedro. Y sobre esta roca, es decir, sobre Él mismo, Cristo es nuestra roca. Cristo es la roca de la iglesia. Y la iglesia existe y permanece porque Cristo es su roca. Por eso el Señor dijo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esa palabra edificar es construir, trabajar. El esfuerzo de un constructor de iniciar las zanjas y todo el trabajo de inicio para una buena construcción. Es lo que el Señor está diciendo. Edificaré mi iglesia. Y en ese sentido, no perdamos de vista esto, hermanos. Es el Señor Jesucristo el que edifica su iglesia. Los cristianos también somos llamados para participar en la tarea, pero es el Señor el que la edifica. Por eso, el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3 y versículo 5 también dijo, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento.
y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Eso somos, cada uno de los que integramos la iglesia. Somos colaboradores, trabajamos en pro de la obra, trabajamos para edificar. Y aquí aprendemos muchas cosas muy importantes. Todo lo que hacemos en la obra de Dios no debe tener el sentido de un beneficio, de la vanagloria, del poder, de la fama. No, todo lo que hacemos en la obra de Dios no debe ser de forma egoísta. Todo lo que hacemos en la obra de Dios debe ser para la gloria de Dios y para edificar su iglesia. Si Dios te ha dado el privilegio este año de ser líder, de ser lideresa, de trabajar en la obra de Dios, que sea para edificar la iglesia, para darle gloria a Dios y para edificar su pueblo. Esto es lo que el Señor está diciendo. ¿Y sabes cuál es el propósito de cada uno de nosotros? Edificar su iglesia. Al final, el mismo Señor Jesucristo es el dueño. Él la compró con su sangre preciosa. Por eso Efesios 5:25, la segunda parte dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El Señor es quien está guardando a su iglesia en este tiempo de letanía, en este tiempo donde no hemos podido celebrar nuestras actividades en la iglesia. Ten ánimo, ten fe, confía en el Señor. Es el Señor el que está edificando a su pueblo, aún en tu corazón, en tu casa, en tu familia, en todo lo que el Señor hace en tu vida. Él está edificándote. Así que gózate, alábale, glorifícale, porque el Señor ha dicho, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Nada podrá oponerse, rebelarse o detener la obra de Dios. Por supuesto que existen muchos enemigos, muchos opositores, pero ninguno prosperará. El Señor ha elegido a su iglesia para bendecirla, para respaldarla y para que su iglesia siga adelante. Él está edificándonos y nada prevalecerá contra la iglesia. Padre, gracias por tu palabra, gracias por el consejo de ella. Sigue bendiciendo a tu pueblo, sigue edificando a tu iglesia, sigue fortaleciendo a tu iglesia. Señor, nuestra redención está cercana y sabemos que en medio de todo, Señor, estás obrando a favor de nosotros, estás obrando a favor de tu iglesia. Gracias te damos porque tú eres la roca de poder, esa roca grande, inconmovible, y nosotros estamos fundamentados en ti. Nuestra base eres tú y por eso nada prevalecerá contra tu pueblo. Bendito sea tu nombre, mi Dios. En el nombre de Jesús, bendice a tu iglesia, a tu pueblo en esta semana y que tu respaldo esté con cada uno de ellos. Tu bendición, Señor. Las puertas se sigan abriendo, Señor. La salud siga fluyendo en cada familia, en cada niño, en cada niña, en cada hermana y en cada hermano. La gloria es para ti. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Aleluya. Amén y amén.